El día de hoy os traigo una noticia bastante interesante acerca de XRP y para ello nos vamos a tener que remontar hace cuestión de unos años atrás, cuando XRP tan solo era un proyecto que se estaba empezando a desarrollar y los precios que teníamos en ese mismo momento. En todo este tiempo, XRP, a pesar de haber tenido muchísima incertidumbre legal y no haber tenido las cosas de una forma correcta, ha conseguido llegar a tener un gran pumpeo. Así que ahora imaginaros que tenemos el nuevo punto de las nuevas leyes que van a estar regularizando todo el tema de las criptomonedas. Así que hoy vamos a poder ver cómo puede llegar a alterar el rango de los precios de XRP estas nuevas leyes que van a implementar dentro del mercado cripto y que en principio deberían de hacer que XRP llegue a conseguir grandes alturas de precio. Pues ya estamos por aquí dentro de la noticia en donde nos indican que XRP consiguió llegar a tener un aumento de casi el 650% en el pasado sin necesidad de llegar a tener ninguna ley de Clarity, ninguna ley de regulación ni nada por el estilo. Y ahora nos dicen que si realmente el mercado llega pues básicamente a tener otra ley, empieza a hacer las cosas de una forma correcta, XRP podría llegar a pumpear incluso muchísimo más de lo que ya hizo anteriormente. Esto se alinea bastante con lo que os he estado repitiendo desde hace muchísimo tiempo por aquí en el canal de Z Trading, en donde os decía de, oye, si XRP ha conseguido llegar a máximos históricos, superando los 3.65 en una ocasión, cuando aún teníamos, bueno, no habían problemas legales, pero la cosa estaba bastante reciente. Luego, por otro lado, estábamos viendo que aún habían llegado los ETFs, que todo lo que nos dice Ripple que está haciendo, entre muchas comillas, es humo, porque aún los proyectos no están funcionando al 100% o incluso algunos aún se están fabricando, ¿no? Por así decirlo. Si se había conseguido todo eso, imaginaros lo que puede llegar a ocurrir en un futuro en el que Ripple tenga ya todos sus proyectos lanzados, empecemos a ver grandes asociaciones con muchos inversores, con muchas compañías, gestoras de activo y demás, y por otro lado que tengamos una gran regulación dentro del mercado cripto, lo que haga que no puedan llegar a salir tantos proyectos criptográficos como a día de hoy, o que muchos de ellos que a lo mejor no están del todo regulados o tienen muchos problemas dejen de existir. Esto va a terminar haciendo que XRP reciba un capital mucho más fuerte y que consiga tener una tendencia bastante más interesante, dejando atrás todo lo que es el rango de los $2 y pudiendo llegar a superar los $3, $4, $5 o incluso muchísimo más. Si ahora que la cosa estaba tan complicada ha conseguido llegar hasta esta zona, en el momento que todo el mercado empieza a tener buenas noticias, XRP podría llegar a ser una grandísima inversión. Como vemos, esto es lo que nos comentan los expertos, los cuales nos ha dicho que ha desestimado las afirmaciones de que la ley Clarity podría tener que aprobarse antes de que XRP experimente un aumento significativo en su precio, ya que, bueno, pues XRP ha tenido dificultades con el resto del mercado de criptomonedas, registrando constantemente máximos mensuales más bajos, desde el máximo histórico de los 3.66 en julio. Como resultado, XRP ha caído en una cuña descendente y aunque esta estructura sigue siendo alcista, algunos creen que un aumento razonable del precio podría no ocurrir hasta que se apruebe esta misma ley, lo que significa de, oye, necesitamos grandes avances en el mercado y demás si queremos ver a XRP triunfar. En este caso se dice, ¿no?, entre líneas, que XRP no va a conseguir nada si no es porque el mercado criptográfico llegue a pumpear. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, que si de repente no tenemos a Bitcoin pasando los $200.000 o alguna cifra así de alta, por poner un ejemplo, significa que XRP no va a conseguir llegar a tener ningún tipo de pumpeo, que por sí sola y sus proyectos no van a conseguir llegar a levantarlo. Y en este caso, pues básicamente lo desmienten, ¿no? Diciendo, oye, pues en este último tiempo de atrás hemos conseguido llegar a tener grandes pumpeos en XRP y ya no tan solo con lo último que ha pasado con Donald Trump, sino anteriormente con todos los años en donde aún estábamos envueltos en problemas legales con la SEC, no teníamos ETFs, XRP estaba vetada de muchísimos sitios y a pesar de todo esto hemos conseguido llegar a tener grandes subidas de precio y hemos conseguido tener zonas bastante interesantes y mechazos que han ido ocurriendo en algún que otro momento. Entonces, pues por el momento todas estas críticas de hasta que no llegue una ley que regule y qué tal, no vamos a subir, no son del todo ciertas. Lo que sí que es cierto es que gracias a este tipo de regulaciones, gracias a este tipo de noticias que complementan todo el mercado criptográfico en general, XRP sí que puede llegar a tener un aumento de precios mucho más alto. Si ahora a lo mejor XRP podría subir, me lo invento, un 10% porque ha tenido una noticia muy importante, si ahora también se junta con que el resto del mercado está en un bull run, a lo mejor ese 10% se convierte en un 25% y entonces todos salimos ganando.
Como vemos, nos dicen, cabe destacar que la ley Clarity es una propuesta bipartidista que establece normas claras para los criptoactivos, asignando la supervisión de valores a la SEC y la de materias primas a la CFTC. Al cierre de esta edición ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes y ahora se encuentra en el Comité Bancario del Senado para ver de qué forma la lanzan. Yo esto lo veo bastante bien. El hecho de que hayan ciertas regulaciones dentro del mercado cripto creo que son necesarias, y sobre todo cuando hemos estado viendo que en el pasado, cuando la SEC intentaba atacar a muchos proyectos criptos, a uno los trataba de una forma, a uno les atacaba de una manera, a otros de otra, y no tenía ningún tipo de sentido. Habíamos sido juzgados, por ejemplo, XRP, igual que otros activos criptográficos, por las mismas cosas, pero en cambio a los otros los desestimaban y seguían con XRP. Entonces, si tenemos unas leyes que son claras, vamos a llegar al punto de que vamos a tener que seguir un orden, se van a tener que seguir unos parámetros, y mientras tú no te los acabes saltando o no acabes liándola con alguna norma, vas a poder seguir adelante con tu proyecto criptográfico sin necesidad de tener que dar explicaciones a nadie. La mayoría de los inversores en XRP dicen que la criptomoneda y el mercado cripto en general podrían no recuperarse hasta que se apruebe la ley. Por ejemplo, un miembro seudónimo de la comunidad sugirió el mes pasado que los ETFs no moverán el precio de XRP y que las operaciones se mantendrán igual que siempre hasta que la ley Clarity se convierta en ley. Sin embargo, el comentarista de mercado, Zach Rector, no cree en esta opinión. En una publicación reciente en Twitter contradijo las afirmaciones de que XRP podría seguir rezagado mientras la ley Clarity siga pendiente. Para demostrarlo, destacó el impresionante aumento de precio que XRP incluso llegó a tener antes de que el Estados Unidos comenzara a experimentar mejoras regulatorias. Es decir, antes de que tuviésemos incluso todo el tema de Donald Trump, todo el tema de tener regulaciones ante la SEC y demás, pues bueno, que antes de eso XRP ya consiguió llegar a tener ese gran pumpeo. Y si lo basamos en los últimos meses, cuando llegó Donald Trump y tal, pues también pudimos llegar a tener un grandísimo aumento en el que subimos un 283% en ese mismo mes. Aquí se demuestra que realmente no hace falta ese tipo de ley para poder llegar a tener un aumento de precios en XRP. El hecho de que ahora estén lanzando los ETFs y no tengamos ningún tipo de aumento de precios o sigamos prácticamente estancados en la misma zona es algo bastante normal. Tened en cuenta que veníamos de una tendencia bajista que básicamente lo veíamos dentro de Bitcoin, no tan solo XRP, sino dentro de cualquier otra criptomoneda. Al estar dentro de estos rangos de precios, lo que acaba ocurriendo es que por mucho que hayan buenas noticias, el mercado prácticamente sigue la misma tendencia. Vimos el otro día como Bitcoin consiguió subir un 1% y frenar esta caída, y XRP, gracias a todas las noticias de los ETFs, subió en más de un 10%. Aunque el tema de los ETFs puede que no sea lo que nos haga pumpear, si no sea por FOMO, o al menos a momento de ahora. Y diréis, ¿por qué? Porque básicamente estos mercados compran en mercados OTC, en mercados privados fuera de todo lo que son los exchanges. Es por ello que no hay un impacto real, un shock de oferta o algo por el estilo que pueda llegar a hacer que el libro de órdenes empiece a subir y tengamos una gran tendencia alcista, un cambio en los precios o alguna cosa por el estilo. Que ojo, si siguen funcionando los ETFs, en el futuro esto sí que podría llegar a ocurrir. Si el mercado secundario, el OTC, se termina, tendrían que acabar comprando estos ETFs los tokens dentro de intercambios de nivel 1, como Bitcoin, Kraken, Coinbase, y al final aquí sí que podrían generar un shock en la oferta. Pero hasta que esto no ocurra, realmente los ETFs no van a estar impulsando el precio de XRP. Se va a estar impulsando porque vamos a ser mejores que otras criptomonedas, porque vamos a tener un ambiente mejor, por así decirlo, y por otro lado porque vamos a llamar la atención de muchos inversores, generando un FOMO en XRP, y luego sí que habrán algunas compañías que dirán, yo no quiero invertir tanto en lo que son ETFs, sino que quiero custodiar mis activos, y estos sí que terminen comprando en lo que es el mercado normal dentro de los exchanges. A partir de ahí sí que podemos tener algunas subidas de precio, como llegó a ocurrir con el propio Bitcoin el año pasado, que llegó a pasar de $50.000 a más de 100.000. Es por ello que ahora que han salido ETFs y demás, los precios prácticamente se han mantenido igual, pero no es porque necesitemos esa ley Clarity y demás para pumpear, sino que realmente con todos los proyectos que tiene XRP en marcha, terminará llegando a subir en el futuro. Lo que tenemos que tener claro y tenemos que dejar en cuenta todo esto es el hecho de que XRP es un proyecto que quiere cambiar todo el sistema financiero. Hasta que no se vea realmente la utilidad de todo lo que están haciendo, los precios prácticamente pueden mantenerse igual, pero en el momento que lleguemos a los bancos, empiezan a utilizar todas las herramientas de XRP y de Ripple para mejorar todo su sistema de transferencias, a partir de ahí sí que podemos llegar a tener grandes subidas de precio y situaciones que lógicamente podrían llegar a ser mucho más interesantes para la propia criptomoneda.
Sí que es cierto que una ley nos ayudará a todos y si el mercado cripto pumpea pues nos viene genial, pero XRP ha conseguido llegar a subir incluso cuando teníamos a todo el mundo en nuestra contra y las leyes e incluso la SEC estaban en contra de nosotros. Ahí se demuestra lo bien que funciona esta criptomoneda y lo importante que realmente es. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a estar hablando acerca de las últimas noticias de XRP y por otro lado también vamos a estar subiendo diferentes análisis técnicos, uno cada día, que son estos que tenéis aquí a la derecha, en donde estaremos analizando qué es lo que ocurre con el mercado cripto. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.